La familia farmacológica de los antibióticos es un conjunto de una multitud de grupos de distintas sustancias que comparten un mecanismo de acción centrado en la eliminación de los patógenos. Podemos encontrar grupos como los betalactámicos, las cefalosporinas, los macrólidos o incluso hasta los propios aminoglucósidos. Dentro de estos últimos, de los aminoglucósidos, existen varios antibióticos bien conocidos, como por ejemplo tenemos la gentamicina, la tobramicina, el primer aminoglucósido de todos, la streptomicina, y también tenemos la amicacina, la cual está considerada como el antibiótico aminoglucósido de última elección, ya que apenas suele generar resistencia bacteriana. Pero eso sí, debemos de tener mucho cuidado con la amicacina, ya que al igual que el resto de su familia de los aminoglucósidos, tiene un alto poder tóxico, especialmente a nivel neurológico, ótico y nefrológico. La amicacina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos y dentro de los antibióticos pertenece al grupo de los aminoglucósidos, junto con otros semejantes como la streptomicina, la gentamicina, la neomicina o la tobramicina. La amicacina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo su propio nombre genérico. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química que tiene la amicacina. En primer lugar vemos que la amicacina es una molécula bastante grande y al igual que todo antibiótico de tipo aminoglucósido, está formado por la unión de varios aminoazúcares, en este caso de dos moléculas de aminoazúcares, las cuales están unidas a un anillo central de tipo aminociclitol, al cual se le une una cadena terminal. Pero recordamos que todo antibiótico aminoglucósido tiene que tener en su estructura la presencia de anillos de tipo aminoazúcares, los cuales están unidos mediante enlaces de tipo glucosídicos. Formando parte de una familia de antibióticos, la amicacina está indicada en el tratamiento de las infecciones bacterianas, pero eso sí, en aquellas donde las cepas patógenas son sensibles a la acción bactericida de la amicacina. Y la amicacina, al igual que el resto de los aminoglucósidos, es especialmente activa contra las cepas bacterianas de tipo gram negativas. Y a diferencia de otros semejantes como la gentamicina o la tobramicina, la amicacina es uno de los aminoglucósidos que menos resistencias generan, por lo cual la amicacina se suele utilizar como última opción de los aminoglucósidos cuando otras alternativas como la gentamicina o la neomicina y la streptomicina fallan en la terapia clínica. La amicacina comparte las mismas contraindicaciones que su propia familia antibiótica, es decir, de los aminoglucósidos. Tenemos que saber que la amicacina no se deberá de administrar en la propia alergia a la familia de los antibióticos de tipo aminoglucósidos, en concomitancia con sustancias diuréticas de alta potencia, como los diuréticos de asa o de alto techo, como por ejemplo la furosemida o la torasemida, y tampoco deberemos de administrarlo
con otras sustancias farmacológicas o xenobióticas que tengan cierto grado de toxicidad a nivel renal, es decir, nefrotóxicos, a nivel auditivo, ototóxicos, y a nivel nervioso, neurotóxicos. Y hay que tener en cuenta ciertas precauciones con la amicacina. En primer lugar, en pacientes con cierto grado de daño neuromuscular, como por ejemplo en las miastenias gravis o en la propia enfermedad del Parkinson. Hay que tener en cuenta si el paciente tiene nefropatía o hepatopatía. Recordamos que la amicacina puede producir daño renal y también cierto daño hepático. Y por supuesto hay que saber que la amicacina, como todos los aminoglucósidos, tiene posibilidad y alto grado potencial de daño nefrológico, ototóxico y neurotóxico. Al igual que todos los antibióticos en general, la amicacina puede dar lugar a colonizaciones de otras sustancias o de otros patógenos, como por ejemplo de hongos, infecciones fúngicas o incluso virales. Hay que tener en cuenta también la dosis de amicacina en los pacientes mayores, en la geriatría, los cuales pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos. Y por supuesto hay que tener al paciente bien hidratado. Hay que tener en cuenta que la amicacina puede generar resistencias bacterianas, aunque suelen ser muy raras, ya que la amicacina se reserva como última opción de tratamiento antibiótico de tipo aminoglucósido. Y también hay que revisar las interacciones de la amicacina con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción de la amicacina es absolutamente idéntico que el resto de su familia antibiótica, es decir, de los aminoglucósidos. Pero en primer lugar tenemos que decir que la amicacina es un bactericida derivado de otra sustancia antibiótica, en este caso de la kanamicina, es un hijo de la misma, por así decirlo. Pero si nos centramos en el mecanismo de acción de todo antibiótico aminoglucósido, tenemos que decir que la amicacina inhibe la síntesis proteica procariota o bacteriana. ¿Cómo? Mediante la inhibición de las subunidades 30S y 50S ribosomales presentes dentro del organismo patógeno, por lo cual la propia bacteria en sí no produce las proteínas esenciales para su mantenimiento y supervivencia, por lo cual el microorganismo muere. La vía de administración más usual de la amicacina es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular, aunque esta última está ya bastante en desuso debido al gran dolor que se produce en la zona de inyección, aparte también de la cantidad y dosis a administrar al paciente, por lo cual la administración de amicacina se relega únicamente a la vía parenteral intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Y usualmente la disolución de amicacina con la sueroterapia correspondiente se suele administrar aproximadamente en un rango de 30 minutos o de 60 minutos. No se recomiendan tiempos menores y siempre se debe de diluir con una concentración de disolvente mayor de 100 mililitros. La posología de la amicacina es bastante universal y estandarizada, pero debemos de saber que la dosis de la misma está condicionada a la enfermedad, o mejor dicho, al causante de la enfermedad que tiene el paciente, la evolución tanto a corto como a largo plazo, así como de las presentaciones farmacológicas que tenemos de la amicacina.
Pero especialmente, si utilizamos la amicacina por vía parenteral, especialmente por vía intravenosa, en adultos utilizaremos 15 miligramos por kilogramo de forma diaria. En pediatría utilizaremos 7,5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, es decir, la dosis de adulto la fraccionamos en 2 dosis diarias. Y en los neonatos se requiere una dosis inicial de ataque de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas y de ahí seguir con la pauta pediátrica. Por ejemplo, en las sepsis o septicemias neonatales resistentes. Y si utilizamos la amicacina para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, utilizaremos 500 miligramos cada 24 horas o dividimos la dosis a 250 miligramos cada 12 horas. Y la duración aproximada del tratamiento con la amicacina suele ser de 7 a 10 días. No se recomiendan tratamientos de larga duración, ya que estos pueden favorecer la aparición de resistencias bacterianas a la amicacina. Y si utilizamos la misma para el tratamiento de infecciones ya graves, donde por ejemplo otros antibióticos aminoglucósidos han fallado, como la gentamicina o la streptomicina, incluso en pacientes con cierto grado de quemaduras de, por ejemplo, segundo o tercer grado, podemos utilizar las mismas dosis recomendadas, pero a tiempos menores. Por ejemplo, una dosis de adulto en vez de 24 horas cada 4 o 6 horas, pero siempre dependiendo de la patología a la cual nos enfrentamos y el estado del paciente, así como su evolución. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la amicacina con el resto de la farmacología actual, deberemos de hacer una extensiva revisión bibliográfica, ya que hay muchos estudios que evidencian la incompatibilidad que tiene la amicacina, casi al igual que otros semejantes aminoglucósidos, con otros fármacos. Por lo cual, la amicacina se recomienda que su administración sea en solitario, sin mezclar con ningún fármaco, ni siquiera con los de su propia familia. Y debemos de revisar las interacciones de la amicacina, teniendo la misma sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos y adversidad, si se administra a la vez con su propia familia, con los aminoglucósidos, con otros antibióticos como por ejemplo las cefalosporinas o los macrólidos, con los diuréticos donde puede haber una potenciación de los efectos adversos de la amicacina y de los propios diuréticos, también puede provocar un aumento del bloqueo de la placa motora si se administra a la vez con bloqueadores neuromusculares y también con analgésicos de tipo narcóticos u opiáceos. Y la amicacina, hay ciertos estudios que evidencian un cierto rango o grado de incompatibilidad y antagonismo con la familia antibiótica de los betalactámicos, independientemente del subgrupo. Pero todavía falta algo más de evidencia para saber si la amicacina de verdad es incompatible con los propios betalactámicos. Quizás ya lo hayamos mencionado anteriormente unas cuantas veces, pero debemos de saber que la amicacina tiene un gran potencial adverso, es decir, de provocar efectos secundarios, especialmente si utilizamos dosis bastante altas, es decir, tratamientos muy agresivos, o directamente utilizamos una terapia clínica a largo plazo. Debemos de saber que la amicacina, su principal efecto adverso, recae en 3 áreas, en 3 categorías. Es decir, la amicacina se considera nefrotóxico, ototóxico y neurotóxico. Es decir, puede provocar daños a nivel renal, a nivel auditivo óptico y a nivel neurológico y nervioso.
A su vez, también puede provocar otros efectos secundarios generales como mareos, vértigos, ataxia, la aparición de espasmos, incluso de convulsiones nerviosas, también la aparición de síndromes febriles, hay que tenerlo muy en cuenta con la amikacina, así como la aparición de dolor, especialmente en la zona de administración, tanto intramuscular como intravenosa. Y también puede provocar la aparición de apneas y de hormigueo en las zonas distales del organismo, como en las manos y dedos o en los pies. Y también a nivel renal tenemos que saber que la amikacina provoca un aumento de la concentración de la creatinina, por lo cual se requiere un ajuste de dosis renal, lo cual veremos en el siguiente apartado. Y en el embarazo y la lactancia, la amikacina tiene categoría D. No se ha demostrado que es un fármaco teratógeno como tal, pero sí hay estudios que evidencian que los aminoglucósidos en general, donde se incluye la amikacina, pueden provocar efectos adversos, tanto malformaciones como daño, en el propio feto y durante la gestación, por lo cual hay que evitar la amikacina y en general cualquier aminoglucósido, tanto durante la gestación como durante la lactancia. En los últimos compases de la amikacina, tenemos que decir que la misma, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco dializable y suele requerir un ajuste de dosis, más especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina de 20 a 50 mililitros por minuto, se recomiendan una dosis de 5 a 6 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y si el paciente ya de por sí tiene un alto grado de nefropatía, es decir, es un gran nefrópata, por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, se recomiendan dosis de 2 miligramos por kilogramo cada 48 horas, incluso hasta dosis diarias, pero se prefiere más espaciar la dosis. Recordamos que la amikacina ya de por sí, como todos los aminoglucósidos, tiene cierto potencial de acción nefrotóxica, puede dañar el sistema renal, por lo cual es muy importante cuidar al paciente si se le administra la amikacina a nivel nefrológico. También tenemos que recordar que la duración de tratamiento de la amikacina suele ser aproximadamente de una semana. No se recomiendan tratamientos más prolongados, ya que pueden favorecer la aparición de efectos adversos, así como también de la génesis de resistencias bacterianas, aunque suelen ser bastante raras. Y también tenemos que tener en cuenta los niveles terapéuticos de la amikacina, ya que tendremos que saber cuáles son las dosis apropiadas de concentración para resolver la situación patológica del paciente, donde se recomiendan unas concentraciones mínimas de 1 a 8 microgramos por mililitro y unas concentraciones máximas de 20 a 30 microgramos por mililitro. De ahí que se queda el rango establecido universal de eficacia de la amikacina. Y usualmente se suele requerir una monitorización de los niveles de la amikacina tras unas 18 o 24 horas desde el inicio de la terapia, es decir, tras la tercera o quinta dosis de amikacina.